Día viernes 26 de septiembre de 2025. Bienvenidos a Noticias El Salvador SB, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Búsquenos en las plataformas de Pandora para Estados Unidos y TuneIn Radio en todo el mundo. También en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer. Pongan en Google Noticias El Salvador SB y les saldrán muchas opciones. En PayPal, el usuario lo encontrarán en la descripción de este contenido. Estamos creciendo y sus aportes nos hacen crecer y estar conectados. Nuestros contactos los encontrarán en la descripción. Síganos, compartan y comenten. Hoy vamos a darle una vuelta a las noticias más importantes de El Salvador y también algunos puntos clave del escenario internacional. Hablamos de los últimos días, 25 y 26 de septiembre. Vale. Tenemos un poco de todo. Política nacional, economía, cómo va la seguridad, lo último en deportes aquí en el país y bueno, una mirada a lo que pasa afuera. Un repaso completo entonces. Exacto. La idea es, pues, entender qué ha pasado y por qué es relevante. Y un detalle. Para quien esté en San Salvador, hoy el cielo está algo nublado, las temperaturas entre 21 y 29 grados, ahora mismo unos 25. Buen dato. Pues vamos a ello. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por seguridad. Hay una noticia que destaca, ¿no? El Salvador registró 0 homicidios el 26 de septiembre. Sí, es un dato significativo. Y además coincide, creo, con el aniversario de una fase del Plan Control Territorial. Justo. 2 años de la fase 6, la de integración. Dicen que se enfoca en la prevención. Ajá. Y hay una frase del presidente Bukele sobre esto. El orden y la seguridad son pilares para transformar las sociedades. Bueno, ese tipo de datos, los días sin homicidios, siempre tienen mucho peso, se usan como indicador de progreso. Y conecta un poco con lo que decía Forbes hace poco, ¿no? En ese foro empresarial que hubo aquí. Cierto, que destacaron avances en economía y seguridad. Exacto. Reconocimiento externo que, bueno, el gobierno seguramente valora. Claro. Pero ojo que la actividad no para del todo. También se supo del arresto de 3 personas por un homicidio del 24 de septiembre. En San Salvador fue. ¿Ah, sí? Entre ellos uno apodado Pelón. Y además, en tribunales, condena de 30 años para 2 miembros de la MS por homicidio agravado. Ya. Es que eso demuestra la otra cara, ¿no? Que mientras se informa de días sin muertes, pues las operaciones policiales y judiciales siguen su curso. Sí, es una doble vía. Claro, las capturas como la de este Pelón y las condenas indican que, bueno, la lucha contra las pandillas sigue activa, más allá de las cifras diarias de homicidios. Es parte de la misma estrategia, supongo. Vale. Y ahora, un tema que puede ser delicado. Relaciones exteriores. Honduras ha denunciado, lo llaman una invasión de la Marina salvadoreña, en el Golfo de Fonseca. Eso sí que es un punto potencialmente conflictivo. El Golfo de Fonseca siempre ha sido una zona sensible, ¿sabes? Compartida por 3 países. Sí, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Exacto. Cualquier incidente ahí, por pequeño que parezca, puede escalar a nivel diplomático muy rápido. Habrá que estar muy atentos a cómo se gestiona esto. Podría generar inestabilidad en la zona, ¿no? Podría si no se maneja con mucha cautela y diálogo. Veremos. Y en otro plano internacional hubo conversaciones en la ONU entre El Salvador y Estados Unidos sobre Haití y cooperación bilateral en general. Bueno, eso es, digamos, la diplomacia habitual, pero necesaria. Mantener el diálogo con EEV es clave. Y abordar temas regionales como la crisis de Haití demuestra, pues, cierto compromiso con problemas que nos afectan a todos en la región. Volviendo a la seguridad interna, pero con mirada externa. Se habla de la necesidad de combatir a la MS y al Barrio 18 de forma permanente. Y justo, parece que Estados Unidos ha designado al Barrio 18 como organización terrorista. ¿Qué supone eso? Pues supone más presión internacional sobre ellos. Una designación así por parte de EEV complica mucho sus operaciones, sobre todo las financieras, los movimientos de sus miembros. Es ponerles el foco encima a nivel global. Entiendo. Más herramientas contra ellos. Exacto. Una herramienta más en esa lucha. Transnacional. Ajá. Y aquí alertaban sobre las mulas financieras, salvadoreños que prestaron sus cuentas bancarias, a veces sin saber bien dónde se metían. Ese es un problema grave, lo de las mulas.
Muestra cómo el crimen organizado se infiltra en la sociedad, usando a gente normal, a menudo vulnerable. Sí, y les han hecho un llamado para que declaren antes del 1 de octubre. Claro, es una mezcla de advertencia, cuidado con esto, y una especie de oportunidad para aclarar su situación. Pero plantea preguntas sobre responsabilidad, educación financiera. Es complejo. Ok, cambiemos de tercio. Vamos a la economía y la gestión del gobierno. Aquí hay una medida que llama la atención. Hacienda dice que para 2026 nada de nuevas contrataciones ni traslados de plazas en el sector público. Ah, sí. Y tampoco subidas de sueldo ni nivelaciones. Eso. Pues suena, a cinturón apretado. Una política de austeridad o, como mínimo, de control muy estricto del gasto público para ese año. Prudencia fiscal, quizás. Podría ser. O una forma de buscar recursos para otras áreas. Habrá que ver el impacto real en los servicios, claro. Y, hablando de usar recursos, un dato. Hasta agosto de este año, el gobierno había ejecutado el 54% de la inversión pública programada. ¿Cómo interpretamos ese número? A ver, 54% a finales de agosto. Por sí solo no dice mucho. Habría que compararlo con lo que se esperaba ejecutar para esa fecha. Claro. O sea, va en ritmo, va lento. Si va lento, puede significar retrasos en proyectos. Si va, quizás refleja una gestión más cuidadosa del dinero. Necesitaríamos más contexto para valorarlo bien. Entendido. Donde sí parece haber noticias más claras es en energía. La hidroeléctrica cubrió más del 37% de la demanda en agosto, su máximo de 2025. Eso es positivo. Más energía limpia y, si las lluvias acompañan, potencialmente más barata que quemar combustible. Y además, una empresa Grupo El Ángel inauguró una planta de energía renovable. Invirtieron $10.3 millones. ¿Anda? Pues mira, eso también es una muy buena señal. Diversificación energética, inversión privada importante, va en la línea de la sostenibilidad. Son buenas noticias, sí. Pasando a lo local, hay varias cosas. Por un lado, a los vendedores del mercado San Miguelito les van a exigir pagar IVA y llevar contabilidad formal. Formalización de la economía. Un tema clásico. Busca ampliar la base de impuestos y ordenar un poco el comercio informal. Siempre genera debate, claro. Ya me imagino. Por otro lado, el municipio de San Salvador Este va a usar el 60% del dinero de sus fiestas para proyectos en Soyapango e Ilopango. Pues mira, esa es una decisión interesante de prioridades. Usar fondos de festejos para inversión social en zonas específicas. ¿Llama la atención? Pero no todo es fácil a nivel municipal. Las alcaldías de San Salvador deben casi $20 millones, 19.8 para ser exactos, a Mides, la empresa de la basura. Casi 20 millones. Eso es mucho dinero. Indica problemas serios de financiación en las alcaldías o líos contractuales con Mides. La gestión de residuos es un reto enorme. Y parece que para solucionarlo se ha creado una nueva empresa de basura. ¿Con fondos de Etesal? ¿Cómo? Etesal, la de transmisión eléctrica. Sí. La habilidad de ese modelo es una solución un poco inesperada, ¿no? La verdad es que sí. Y cerramos este bloque con temas judiciales. El exministro de Turismo, Napoleón Duarte, tiene una audiencia por presunto enriquecimiento ilícito. Unos $572,000 que tiene que justificar. Ajá, rendición de cuentas de exfuncionarios. Y también condenaron a exempleados de CEPA, la de los puertos, por corrupción en licitaciones, incluso para favorecer a pandilleros, y fraude en contratos. Bueno, estos casos son importantes. Envían el mensaje de que se persigue la corrupción, o al menos se intenta. Son procesos clave para la confianza en las instituciones, aunque a veces tarden. Sí, parece un esfuerzo paralelo. Seguridad por un lado y lucha contra la corrupción por otro. ¿Podría verse así, sí? ¿Un enfoque en los frentes? Bien, pues cambiamos totalmente de tema. Vamos al deporte. Noticia bomba en el fútbol. El Águila cambia de técnico. Daniel Mesina deja de ser el entrenador principal. Anda, ¿y se va del club? No, pasa a ser director deportivo. Pero ya busca nuevo entrenador para el banquillo. Ah, vale. Bueno, estos cambios suelen venir tras malos resultados, ¿no? Creo que perdieron con Metapan hace poco. Sí, y se habló de un error de Ronald Rodríguez. Además, Darwin Serén, jugador del Águila, reconoció que el equipo está en un momento difícil. Claro. Mantener a Mesina como director deportivo sugiere que confían en su visión a largo plazo, pero buscan un revulsivo inmediato en el campo. Es una jugada habitual. Bueno, descartó a Henry Romero y Mario González para el partido contra Firpo.
pero el equipo lleva 8 victorias seguidas. 8. Impresionante racha la de Alianza. Se están acercando a récords históricos de FAS y del propio Águila. Y Emerson Mauricio llegó a 50 goles con Alianza. Cifra redonda. Sí, un hito importante para él. Y también buenas noticias sobre Brian Tamacas, que su lesión con el Hércules en España no parece grave. Eso es bueno para él y para la selecta. Hablando de la selecta, el técnico Bolillo Gómez ya dio la lista para los partidos de eliminatoria contra Panamá y Guatemala. Partidos claves, sin duda. Cada punto cuenta ahora. La convocatoria siempre genera comentarios, pero lo importante es que el equipo funcione. Y saliendo del fútbol, en tenis, Marcelo Arévalo sigue avanzando en el China Open. Ya está en cuartos. Grande, Marcelo. Siempre dando alegrías en el circuito internacional. En béisbol menor, Agabeysi ganó el campeonato en la categoría 12-14 años. Y hubo un evento de fisicoculturismo con 65 atletas. Bien, bien. Es bueno ver actividad en distintas disciplinas. Béisbol base, fisicoculturismo, muestra que hay más deporte allá del fútbol. Y una iniciativa que me parece importante, la Fast Food va a lanzar una campaña contra el racismo. Ah, ¿sí? A raíz de las denuncias de los jugadores de Surinam, ¿verdad? Exacto. Pues muy necesario. El racismo es intolerable. Que la federación actúe es un paso correcto. A ver qué tal la campaña. Y para cerrar el deporte, 2 momentos emotivos. El adiós a Jaime La Chelona Rodríguez, una leyenda. Estuvo el Mágico González en el homenaje. ¿Qué motivo debió ser eso? 2 grandes figuras juntas en un momento así. Recordar a La Chelona es fundamental. Y al propio Mágico lo nombraron Hijo Meritísimo de San Salvador Centro. Merecidísimo. El Mágico es bueno, es más que un futbolista, es un ícono cultural para El Salvador. Un reconocimiento totalmente justificado. Día viernes 26 de septiembre de 2025. Bienvenidos al podcast de Noticias El Salvador SV. En este espacio de conversación y reflexión donde exploramos juntos temas de actualidad de El Salvador y el mundo. Buscamos este podcast en las plataformas de Pandora para Estados Unidos y TuneIn Radio en todo el mundo. También en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer. Pon en Google Noticias El Salvador SV y te saldrán muchas opciones. En PayPal el usuario lo encontrarás en la descripción de este podcast. Estamos creciendo y tus aportes nos hacen crecer y estar conectados. Nuestros contactos los encontrarás en la descripción del contenido. Síguenos, comparte y comenta. Venga, y ahora un vistazo rápido a lo internacional. Se formó el huracán Humberto en el Atlántico. De momento no amenaza tierra. En Estados Unidos, la Reserva Federal bajó los tipos de interés. Primera vez en 2025. Eso puede tener impacto global, ¿eh? En los mercados, en el dólar. Hay que seguirlo. Y Trump firmó algo para regularizar TikTok. Sigue la novela tecnológica política. Sí, ese tema no acaba nunca. Y luego, noticias de crisis. Problemas en La Habana, apagones, falta de agua, motín carcelario, muy violento en Ecuador, y una tormenta tropical en Filipinas con muertos. Sí. La verdad es que el panorama global sigue complicado en muchos frentes. Social, económico, climático. Y en política y diplomacia. Abbas descartando a Hamás en un futuro gobierno palestino, cierre de aeropuerto en Dinamarca por drones, Italia y España enviando barcos para proteger ayuda a Gaza. Mucha tensión en Oriente Medio, sí. Y lo de los drones es un problema creciente. Marco Rubio pidiendo a Rusia parar la guerra, Netanyahu desviando un vuelo por amenaza de arresto, Trump diciendo que no permitirá la anexión de Cisjordania. Un montón de frentes abiertos y declaraciones cruzadas. El tablero geopolítico está muy movido. Y para acabar, justicia. Sarkozy condenado en Francia por financiación ilegal y un tribunal británico anuló un cargo de terrorismo contra un cantante de CNICAP. Vaya, noticias judiciales de peso también. Lo de Sarkozy cierra un capítulo largo. Y lo otro, decisiones judiciales que a veces sorprenden. Entonces, si intentamos juntar las piezas de estos días, ¿con qué nos quedamos? A ver, en El Salvador yo diría que la narrativa principal sigue siendo la mejora de la seguridad, con hitos como el Día Sin Homicidios y el reconocimiento de Forbes, pero... con matices. Exacto. Con matices como las capturas que siguen, los procesos judiciales y ahora esta tensión con Honduras en el Golfo. En economía, control del gasto público, pero también buenas noticias en renovables y retos locales en gestión municipal y formalización. Eso es. Y el deporte, pues con sus cambios, sus rachas, como la de Alianza, y los homenajes emotivos a las leyendas. Y fuera, pues,
Un mundo complejo, decisiones económicas importantes como la de la Fed, tensiones geopolíticas por todas partes, crisis humanitarias. Sí, un entorno internacional bastante inestable, diría yo. Se nota el contraste entre ese esfuerzo por consolidar la estabilidad aquí dentro y lo agitado que está todo fuera. Precisamente. Y eso nos lleva quizás a la reflexión final. A ver. Con El Salvador tan enfocado en esa estabilidad interna, en seguridad y economía, ¿cómo pueden influir estos factores externos? O sea, el incidente con Honduras, las decisiones de la Fed, las tensiones globales por TikTok, Gaza, Ucrania, ¿pueden cambiar la trayectoria del país a corto o medio plazo? Es una buena pregunta, sí. ¿Hasta qué punto se puede aislar un país de esas dinámicas globales y regionales? Es algo en lo que pensar, definitivamente. Pues ahí lo dejamos. Gracias por acompañarnos en este repaso a la actualidad. Día viernes 26 de septiembre de 2025. Bienvenidos al podcast de Noticias El Salvador SB, en este espacio de conversación y reflexión, donde exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Buscamos este podcast en las plataformas de Pandora para Estados Unidos y TuneIn Radio en todo el mundo. También en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer. Pon en Google Noticias El Salvador SB y te saldrán muchas opciones. En PayPal el usuario lo encontrarás en la descripción de este podcast. Estamos creciendo y tus aportes nos hacen crecer y estar conectados. Nuestros contactos los encontrarás en la descripción del contenido. Síguenos, comparte y comenta.